Bueno, entonces esta es la primera clase del curso Teoría de la Persona uno que corresponde al proyecto Academia de Filosofía y Teología de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Les cuento entonces, queridas alumnas, que con este curso y los otros cursos que también están ahí dándose, comenzándose a dar en esta semana, estamos de alguna manera retomando un proyecto que fue propio nuestro de la Facultad de Humanidades, que Silvana conoce muy bien porque vos te graduaste como profesora, ¿verdad, Silvana, de filosofía? Entonces, de volver a tener la posibilidad de enseñar académicamente la filosofía y la teología en el ámbito universitario. Y lo estamos haciendo a través de esta mediación que es la educación a distancia, es decir, la virtualidad que nos permite tener la UNSTA. Yo voy a compartir primero algunas cosas, a ver si puedo hacerlo más o menos rápidamente. Ay, señor, vamos a ver. Sí, acá tengo. Voy a compartir primero lo que se llama el PAC, o sea, el programa de actividades curriculares, ¿no? Que ustedes lo tienen allí Sí, en la página, en la presentación, y ustedes ahí van a observar un poquito cuál va a ser nuestro cronograma. Vamos a tener clases sincrónicas todos los viernes a las 18 horas, no el viernes santo. ¿M? Bueno, Andrea y Graciela saben, Silvana te cuento que tengo la dicha de poder ir a Roma por el jubileo la semana que viene y sin embargo yo voy a dar clase los días que esté allá porque no me va a afectar mucho a las actividades que yo tengo allá. Bueno, el curso dura hasta junio, hacia el 13 de junio tenemos la evaluación final. Imagino que ya habrá leído o dejo para que ustedes lean después la fundamentación y los objetivos, pero me interesa mostrarles rápidamente, este es un curso breve, entonces tenemos tres unidades, ¿no? La introducción, que nos llevará a esta clase y la próxima, la estructura del ser personal, que nos llevará a algunas clases más, en la unidad 2 y finalmente la persona y sus dinámicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada una de las semanas? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a eh, compartir una clase teórica en la que yo voy a tratar de exponer algunas cosas importantes que intentaré que no sean lo mismo que ya dicen los libros, porque para eso ustedes tienen la posibilidad de leer los libros. Y después, cada semana va a haber que hacer un trabajito práctico, no muy difícil, no muy complicado, ¿no? Que ya desde este mismo comienzo vamos a tener uno, o sea que ya para el viernes que viene yo espero que ustedes puedan realizar ese práctico. A ver si puedo, lo comparto. Comparto la página. ¿Dónde está esto? Bueno, no lo estoy teniendo acá a mano. Esperamos un segundito. Vamos a ir acá y aquí. Ahora sí. Y ahora capaz que sí podamos compartir. Ya vamos a intentar de nuevo. Entonces, ustedes van a ver que acá en esta página, que es la página de la unidad uno, la pestaña de la unidad uno, tenemos los temas que se desarrollarán. Bueno, ahí puse los enlaces de los libros, un PowerPoint que vamos a comenzar a desarrollar ahora, la indicación cómo acceder a la página. Y acá está tarea. ¿Ve? Dice ocultada a los estudiantes. Ya la voy a desocultar después para que ustedes puedan verla. Que es la lectura y comentario de texto. Vamos a leer de Juan Fernando Sellés, que es el mismo autor de este libro de propuestas antropológicas, pero otro libro suyo que se llama Antropología para Inconformes. Vamos a leer el prólogo que está ahí en el adjunto y ustedes van a tener que hacer un pequeño comentario. Entonces, ya como les decía, empezamos desde el principio con el desarrollo de las clases, pero también el trabajo personal de ustedes. Como el tiempo es un poquito escaso, vamos a ir ganando tiempo. Necesito poner esto a la vista y ahora sí voy a compartir
el PowerPoint que ustedes también lo van a poder ir siguiendo y ahora lo tenemos en pantalla. Ahí está. Entonces vamos a comenzar a introducirnos un poquito en este curso Teoría de la Persona uno. Bueno, ustedes saben que la filosofía tiene como objeto poder hacer una reflexión profunda sobre aquellas realidades más importantes del mundo, de la existencia humana, acerca de Dios, de lo trascendente. Y por eso existe una disciplina que tiene como ya un largo recorrido, que es la antropología filosófica. Pero para no encasillarlo tanto en una disciplina filosófica y darle como un carácter más propio como de reflexión, nuestro curso ha querido llamarse más bien teoría de la persona, así como el curso de filosofía de la naturaleza se llama teoría de lo real. Entonces, nosotros ahora vamos a detenernos como en algunas nociones fundamentales de la antropología filosófica, eh, como quien intenta dar una mirada sobre el ser del hombre. Y eso es algo que el pensamiento del hombre ha hecho desde muchísimo tiempo atrás. Y nosotros, por supuesto, tendremos que hacer referencias, y lo vamos a hacer, a la filosofía griega, a Platón, Aristóteles y también sin duda el pensamiento cristiano, pero es como el preguntarse sobre el hombre, como de alguna forma aparece ahí reflejado en la imagen que acompaña a esta primera placa, es algo que acompaña a todos los hombres de todos los tiempos. Toda cultura tiene una respuesta sobre esta pregunta sobre el hombre. ¿M? Toda cultura tiene como una cosmovisión y podríamos decir, si abusamos un poquito del lenguaje, una antropovisión, también una visión del hombre hay en toda cultura. Y muchas veces nosotros mismos también tenemos una visión del ser humano que puede ser fragmentaria, puede ser incompleta, y cuando se somete a la reflexión se puede completar, armar mejor en una síntesis y se puede también hacer como completar de alguna manera gracias al aporte que puede haber de otro tipo de pensamiento o de otras miradas que se hagan sobre este mismo ser del hombre. Por eso, fíjense ustedes, la filosofía significa hacerse preguntas. ¿Y cuál sería la pregunta de la antropología? ¿Qué es el hombre y quién soy yo? Fíjense que son dos preguntas que de alguna manera convergen, pero que expresan ya matices distintos. Ustedes saben que ya en la misma manera de formular una pregunta es como que nosotros estuviéramos buscando o u orientándonos hacia una determinada respuesta. Cuando nosotros decimos qué es el hombre, decimos, bueno, yo que soy un ser humano, un ser racional, un ser cognoscente y que puedo poner el foco de mi atención en tantas realidades como existen en el mundo, quiero ahora enfocarme sobre lo que yo mismo soy, o sea, sobre el ser humano. Pero cuando digo que es el hombre, de alguna manera me estoy colocando en una posición, casi podríamos decir así, objetiva. El hombre va a ser como un objeto de estudio, un objeto que yo voy a analizar y que voy a considerar. ¿Es posible hacerlo así? Es posible, pero es importante darnos cuenta de que ese tipo de enfoque así objetivo, como que el hombre viene a ser como una especie de objeto de estudio, como también podría ser un objeto de estudio de la naturaleza, las plantas, los animales, el cielo, las estrellas, todo lo que existe, ¿no? Ese enfoque objetivo tiene que ser complementado, no, no puede quedar solamente en esta mirada objetiva, sino que tiene que ser complementado con una mirada que incluya de alguna manera la subjetividad. Entonces, la otra gran pregunta que de alguna manera traza el campo en el cual se va a desarrollar la consideración de la antropología filosófica es ¿quién soy yo? Y fíjense que hemos cambiado incluso el pronombre. Hemos cambiado un pronombre de objeto como qué por un pronombre de sujeto y de persona como quién.
y hemos cambiado el modo verbal, la tercera persona, que de alguna manera implica una especie de no compromiso, es decir, como tercera persona hablamos cuando es como cuando a veces uno dice, alguien dijo tal cosa, en realidad lo hemos dicho nosotros, pero no queremos darnos a conocer, ¿no es cierto? Entonces, esa especie de anonimato que implica la tercera persona es reemplazado por el involucramiento o el involucrarse en primera persona del mismo sujeto que pregunta. Entonces, fíjense ustedes, cuando uno es sujeto y al mismo tiempo objeto del estudio, suceden como cosas interesantes y el estudio no puede ser pura y exclusivamente objetivo, como cuando yo agarro cualquier objeto y lo someto a un estudio científico o un estudio filosófico, como se ha hecho tantas veces en la historia del pensamiento y de la cultura. Pero también hay una eh, pregunta que tiene mucha relación con esta pregunta antropológica, que es la pregunta de la ética, ¿cómo debo obrar? Ustedes saben que la ética es otra parte de la filosofía, es una filosofía práctica, como la llama la tradición clásica, particularmente Aristóteles, en la cual el objetivo de la reflexión no es tanto como elaborar una teoría o dar como una determinada visión de la realidad, sino más bien descubrir cuál es el curso adecuado de acción, un curso que sea congruente con lo que yo mismo soy. ¿M? Y entonces, la pregunta de la ética, ¿cómo debo obrar? No es una pregunta que desde el punto de vista filosófico se pueda responder directamente, bueno, mira, aquí te doy un conjunto de mandamientos, ¿m? O aquí te doy las leyes que están vigentes en tu país y entonces, de acuerdo con esas leyes, vos tenés que obrar. O aquí te doy un protocolo de acción que ha sido elaborado por alguien como para que vos sepas más o menos a qué atenerte y no quedes tan desorientado dentro de de los múltiples requerimientos que a veces puede tener la realidad y que me obligan a obrar y que a veces yo no sé cómo, ¿no es cierto? Ese cómo debo obrar en la ética está analizado de una manera mucho más profunda, mucho más filosófica y tiene mucha relación con el qué soy yo o quién soy yo. ¿M? Yo suelo utilizar un ejemplo que va combinado con una anécdota de nuestro tiempo para que vean ustedes la genialidad y la vigencia del pensamiento de Aristóteles, aun cuando Aristóteles posiblemente no se hubiera imaginado todo esto, ¿no? Ustedes saben que Aristóteles dice, de acuerdo a lo que cada cosa es, así se espera que obre, ¿no? Entonces dice Aristóteles, bueno, un animal obrará como animal, una planta actúa como planta, un hombre actúa como hombre, un capitán de barco actúa como capitán de barco, ¿no? Y si nosotros tenemos un poquito en el imaginario qué es lo que tienen que hacer los capitanes de barco, por ejemplo, cuando el barco se está hundiendo, uno dice, ¿qué pasa con el capitán del barco? Tiene que ser el último en irse, ¿no es cierto? El último en irse, el capitán, ¿no? Resulta ser que hace no muchos años, un crucero que navegaba frente a las costas de Italia, no me acuerdo exactamente en qué lugar del mar Mm. Tirreno, hizo una maniobra desafortunada y chocó contra unos escollos. Estaba muy cerquita de la costa, ¿no? Chocó contra unos escollos y se abrió una vía de agua y el crucero se iba a pique sin que hubiera ningún tipo de salvación. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, por supuesto se produce un poquito de angustia, pero no era tan angustiosa la situación como el Titanic, digamos, porque estaban muy cerca de la costa y además los medios de comunicación modernos seguramente la alerta la dieron en el instante y de la costa habrán salido y en poco rato habrán llegado todos los barcos salvavidas para recoger a toda la gente que estaba en el crucero. Pero ¿qué fue lo que pasó? El capitán se fue. Se Cuando el fue, capitán vio que me más o menos acuerdo. estaba el proceso hecho, el capitán se fue. Como quien dice, la viejita que había ido al crucero todavía estaba esperando, haciendo la fila para que le agarre el bote salvavidas y el capitán ya había puesto pies en polvorosa, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, Aristóteles, ¿qué te diría? De un capitán de barco se espera que se comporte como se debe comportar un capitán de barco, ¿no? De acuerdo a lo que es, así debe obrar.
¿Mm? Y entonces ese capitán después fue procesado y condenado por algún incumplimiento de sus obligaciones. No sé qué condena le dieron, pero algo le dieron. Bueno, entonces Aristóteles ya decía eso, y Aristóteles dice, así como yo de un capitán de barco espero que conduzca bien el barco, que sea el último en irse si el barco se hunde, así también de un ser humano, yo espero que actúe como un ser humano. Pero el problema es qué es para mí el ser humano. Si yo tengo una imagen adecuada del ser humano, si el ser humano no es más que un animal medio evolucionado, y bueno, un animal va a actuar en el fondo de acuerdo a sus instintos y de acuerdo a su egoísmo. Si un ser humano tiene una dimensión espiritual, entonces el ser humano deberá actuar de acuerdo a esa dimensión espiritual. Por eso ustedes ven la importancia que tiene responder bien la pregunta antropológica para que después las consecuencias éticas sean las adecuadas. Lo mismo, fíjense ustedes, la semana que viene nosotros celebramos el Día del Niño por Nacer. Bueno, parece como que fuera una cuestión religiosa, cristiana, católica, pero es algo muy simple. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ser que goza de una dignidad que no se puede perder, una dignidad inalienable. Y bueno, si es así, tengo que respetar su vida desde el mismo momento de la concepción. Si el ser humano fuera otra cosa, si el ser humano simplemente es un producto de la naturaleza o vaya a saber qué, no necesariamente tengo que respetar su dignidad desde el mismo momento de la concepción. Entonces, con estos ejemplos, quizá me dicen ustedes si les parece claro o no lo que voy diciendo. Con estos ejemplos vemos cómo, de acuerdo a lo que es el hombre, así el hombre debe obrar. Y de acuerdo con lo que es el hombre, así se debe obrar con él, ¿no es cierto? O sea, así debemos tratarlo, al ser humano, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? No resulta Sí, demasiado difícil. Bueno, entonces, estas preguntas, dice allí, son preguntas enfocadas, o como se dice a veces en lenguaje filosófico, tematizadas desde el punto de vista filosófico. Vale decir, no nos vamos a contentar con una respuesta más o menos superficial o rápida, sino que vamos a tratar de ir como más al fondo de la cuestión. Bien, el ser humano naturalmente desea conocer. La forma más elevada del conocimiento al que el ser humano puede llevar se llama de modo muy genérico, ciencia, ¿no? Episteme para los griegos. ¿M? Pero resulta ser que nosotros vivimos en un mundo en el que hay un gran predominio de las ciencias, pero lo que se entiende hoy en día por ciencia no es equivalente a lo que se entendía en el pensamiento de Platón o de Aristóteles. Ustedes fíjense que estoy refiriéndome a los grandes nombres de la filosofía, no estoy hablando del pensamiento cristiano todavía por lo menos. Entonces, para los antiguos, para Aristóteles, por ejemplo, la ciencia es conocimiento cierto por las causas. Vale decir que ese conocimiento tiene dos características. Por un lado, un conocimiento que goza de certeza, no es un conocimiento conjetural, no es un conocimiento opinativo, ¿no? Yo opino que el niño concebido es un ser humano y el otro dice yo opino que no. Bueno, no son opiniones, ¿no? Entonces, cuando tenemos ciencia, tenemos un conocimiento cierto, cierto, y un conocimiento cierto por las causas, ¿vale? Es decir, por aquello de lo cual se origina cada una de las realidades que nosotros estamos conociendo. Pero en el caso de los modernos, ese ideal antiguo, sin quedar totalmente abandonado, porque no queda totalmente abandonado, implica una mirada un poquito distinta en la cual se reduce el objeto a fórmulas exactas, se reduce el objeto a procesos lógicos que puedan a mí ayudarme como a trabajar y aplicar después lo aprendido sobre ciertas decisiones prácticas, ¿no? Entonces, en el caso de los modernos, la ciencia es matematización, ¿no? Fíjense ustedes, nosotros decimos, por ejemplo, bueno, a ver, este chico parece muy inteligente y este otro chico parece que tiene algún problemita de aprendizaje. Supónganse que ustedes sean docentes, son docentes, dos de ustedes por lo menos.
Eh, bueno, tiene problemitas de aprendizaje. Bueno, le hagamos un test psicológico. El test psicológico dice, bueno, tiene un cociente intelectual de tanto, ¿no es cierto? De 90, supongamos, o de 100, o de 110, no sé. El número te ayuda, pero el número evidentemente no te da el todo de la cosa. El antiguo buscaba alcanzar el conocimiento total de la realidad. El moderno busca simplemente trabajar con modelos, modelos que reducen el objeto a una cierta mirada, ¿no? Eh, ¿Ustedes han escuchado alguna vez cómo los médicos o los enfermeros, las enfermeras, se pasan el parte de un cambio de guardia, ¿no? Te dicen, la cama 2 es una diabetes con tal complicación. Entonces, la cama 2, a ver, el ser que se encuentra yaciendo sobre la cama 2 es un ser humano. Bueno, pero no, no es que no lo reconozca como ser humano, pero ellos se han acostumbrado ya a mirar de esa manera. Entonces, la cama 2 es una diabetes y la cama 3 es un infarto y la cama 4 es una gastroenteritis, ¿cierto? Entonces, pero bueno, no, es más que eso, bueno, sí, es más que eso, pero para los fines prácticos del médico ha quedado reducido a eso, ¿no? Entonces, ustedes han visto, esto también como una bromita, así, para divertirnos un rato, ustedes han visto que los ascensores tienen como unas siluetitas que dicen cuántas personas pueden subir al ascensor. ¿Has visto eso? Entonces, Sí, has visto que tiene un cartelito que tiene tres siluetitas, por ejemplo. Entonces dice capacidad máxima, tres personas, ¿no? Pero no dice, por ejemplo, el tamaño de las personas, ¿eh? Entonces, imagínense que algún bromista, en vez de poner tres siluetitas iguales, ponga una siluetita muy gorda y después otra flaca. Entonces, el gordo vale como por dos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al reducido la persona a un estándar de X kilos que más o menos pesan las personas promedio, ¿no es cierto? Para decir, no sobrecargue el ascensor. Pero bueno, la persona no es solamente 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, ¿no es cierto? Es más que eso. Pero a los fines prácticos la reducimos, ¿no? Entonces, por eso la ciencia moderna reduce el objeto a una fórmula y matematiza sus resultados. La antropología filosófica como ciencia implica asumir la perspectiva clásica de la ciencia, es decir, buscar el conocimiento por las causas, desde una mirada reflexiva hacia la realidad humana y sin desconocer los datos provistos por las diferentes ciencias humanas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de la inteligencia, no vamos a desconocer que hay distintas miradas sobre la inteligencia, que se nos habla de la inteligencia emocional. Si nosotros hablamos, no sé, de las emociones o sentimientos, no vamos a desconocer que hay muchas miradas incluso también modernas, sobre todas esas problemáticas y que en algunos casos han sido sometidas como a elaboraciones científicas muy particulares y hay distintas escuelas de psicología que las consideran de una manera, de otra, etcétera. Entonces no vamos a perder, no vamos a ignorar los datos provistos por las diferentes ciencias humanas, pero la mirada va a ser reflexiva y vamos a tratar de llegar a los fundamentos últimos de la realidad. Bueno, eh, pasemos, demos un pasito más y vamos a introducir ahora un concepto que para quien ya ha estudiado filosofía es dentro de todo un concepto bastante fácil de entender, pero yo me permito ahora detenerme y explicarlo bien porque por ahí no todos tenemos tanta familiaridad previa con la filosofía. ¿Cuál es el objeto de la antropología filosófica? Cuando nosotros hablamos del objeto de un determinado saber, estamos diciendo objeto o objetivo, o sea, qué apunta, qué es lo que quiere estudiar. Ya al principio dijimos, si la antropología se pregunta qué es el hombre, bueno, el hombre está siendo un objeto. Veíamos que ya eso era medio problemático porque resulta ser que el mismo objeto también es el sujeto que estudia. Pero bueno, el objeto entonces es aquello que se estudia y en el pensamiento clásico se ha hecho siempre una distinción entre el objeto material y el objeto
formal. El objeto material es aquello de lo que se trata, es decir, aquella realidad que cae bajo la mirada de aquel que intenta estudiarla, conocerla, profundizarla, ¿no? Etcétera. Entonces, en este caso, estamos hablando de el ser humano. Ese es el objeto material de la antropología filosófica. Pero ese objeto material no se puede considerar bajo todos los aspectos y puntos de vista posibles, ¿cierto? Entonces, el objeto material tiene también como otra contraparte que es el objeto formal, es decir, el aspecto bajo el cual se lo trata, ¿no? Entonces, el aspecto bajo el cual se trata esa determinada realidad. ¿M? A mis alumnos de la UNSTA yo les suelo poner un ejemplo que para ellos está a la vista porque estamos ahí sentados en el aula, pero para ustedes no porque, bueno, estamos en esta dimensión de la virtualidad. Pero le digo a mis alumnos de la UNSTA, supónganse ustedes, Silvana conoce las aulas de la UNSTA, Andrea creo que también. Bueno, supónganse ustedes que entra a esta aula, les digo a mis alumnos, que entran en esta aula dos personas, un ingeniero y una decoradora de interiores, ¿no? El ingeniero va a mirar el aula y va a decir, esta aula está bien, es sólida, le veo columnas, le veo vigas, no veo que en ningún lugar estén vencidas las estructuras, es una aula sólida, el aula está muy bien. Entra la diseñadora de interiores y dice, esta aula es una depresión. Son unas paredes blancas, no hay un cuadro, no hay un adorno, no hay nada. Es decir, yo el otro día me di vuelta y digo, David, ¿dónde hay una cruz? No estamos en una universidad católica y ni una cruz había. Entonces, sí, bueno, para la diseñadora de interiores el aula es un desastre, para el ingeniero el aula está perfecta. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene razón? Y los dos tienen razón. ¿Cuál es el tema? Que cada uno está considerando el aula bajo una formalidad distinta, o sea, el objeto formal de cada una de sus disciplinas es diverso. ¿M? Por eso tienen esa diferente mirada sobre el aula. ¿M? Entonces, el objeto formal del ingeniero serán las estructuras y el ingeniero con un vistazo, con el ojo clínico del ingeniero, dirá, esto tiene buena estructura, se ve que es sólido, no se va a caer. Y la diseñadora, en cambio, tiene como la mirada sobre la belleza y el orden, el decoro que tiene que tener un espacio como espacio humano, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí la va a encontrar muy floja porque realmente, bueno, las aulas de todas las instituciones suelen ser así bastante fieras, con paredes peladas, despintadas y poco motivadoras a nada, ¿no? Entonces, fíjense, el objeto formal es el aspecto bajo el cual nosotros tratamos una determinada realidad, ¿no? Este, una vez, una persona, bueno, quería a mí hacerme ver, o según su teoría, que otra persona estaba un poco mal de la cabeza y me dice, para que veas lo mal que está de la cabeza, te paso un libro que ha escrito esa persona. Y yo confieso que empecé a leer el libro y me pareció muy interesante el libro. Es decir, desde el punto de vista literario, estaba bastante bueno para ser como era como una novelita, de principiante, pero estaba bastante bien. Es decir, era bastante atrapante, sobre todo al principio, y después ya bajaba un poco, pero estaba bastante bien. Entonces, bueno, el que me lo dio el libro lo vio desde el punto de vista psicológico, y en cambio yo lo estaba viendo desde el punto de vista literario. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Bueno, entonces el objeto formal es el aspecto bajo el cual algo se trata y una cosa es, se puede tratar, una misma cosa se puede tratar bajo muchos aspectos diferentes, o sea, bajo varias formalidades diferentes. Yo ahí le he puesto en un cuadrito muy simple, eh, por ejemplo, cómo al hombre, bajo el aspecto de su salud física, lo trata la medicina. Y entonces te van a decir, bueno, la presión, la saturación, los resultados del análisis de sangre, todas esas cosas que son importantes, no, no las desmerezcamos, obviamente, son súper importantes, pero bueno, que solo se refieren a la salud física. Si en cambio nosotros al hombre
lo estudiamos desde el punto de vista, desde sus usos, costumbres, tradiciones. Tenemos otra disciplina que se llama la antropología cultural, interesantísima. Imagínense ustedes estudiar, no sé, la cultura de los valles calchaquíes, de los pueblos precolombinos, de los antiguos egipcios o de los griegos y los romanos. Muy interesante, pero es otra ciencia. Nosotros vamos a estudiar en la antropología filosófica al hombre bajo el punto de vista de los principios esenciales que constituyen su ser, los principios esenciales que constituyen su ser. Entonces, para nosotros no va a ser tan importante saber qué idioma habla el ser humano o qué tipo de instituciones o de costumbres tiene en su tradición o en su historia, sino esencialmente qué es lo que hace que este ser se llame ser humano, sea un ser humano y que este otro no lo sea. Y vamos a ver que eso es sumamente importante por lo mismo que decíamos al principio, porque si nosotros no tenemos podríamos decir así, un elemento común que nos permita atribuir la humanidad y avancemos un paso más, si quieren todavía, atribuir la dignidad humana a todos los mismos seres que forman parte de la raza humana, entonces no vamos a tener un fundamento común para garantizar el respeto de todos ellos. Para ustedes, siendo quienes son, va a ser muy fácil contestar esta pregunta. ¿Por qué yo le tengo que dar el mismo respeto, no sé, a un negrito perdido en una aldea de África que a un magnate empresario norteamericano? Y bueno, porque los dos son igualmente humanos, porque los dos, ustedes desde la fe incluso me podrán decir, porque los dos son imagen y semejanza de Dios, o me podrán ustedes decir, porque los dos tienen la misma dignidad humana. Pero eso que puede resultarle a ustedes muy claro o a mí muy claro, no les resulta muy claro a todo el mundo en esta cultura que vivimos y en gran parte, podríamos decir así, del pensamiento filosófico moderno y contemporáneo, ¿no? Entonces, teniendo esos malos fundamentos, nosotros no nos vamos a extrañar que haya pensadores que digan, bueno, hay que defender a los animales en extinción, pero hay que abortar a los niños no nacidos, sobre todo si esos niños tienen algún síndrome de Down o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan a esa conclusión? Porque no tienen un concepto de los principios esenciales que hacen que algo sea humano. El bebé que está en la panza de su madre, que tiene síndrome de Down, es tan humano como yo o es tan humano como el rico más rico y poderoso del mundo. Entonces tiene la misma dignidad y el mismo derecho a la vida. No, no puede negársele ese derecho y esa dignidad. Entonces, hay que buscar dónde radica esa dignidad. Y es precisamente en esos principios esenciales del hombre, del ser del hombre, que son los que estudia la antropología filosófica. Esos principios son muchos los principios. Nosotros vamos a lo largo de todo el curso, vamos a ir sobrevolando, porque no tenemos tiempo de profundizar muchísimo, pero vamos a ir sobrevolando sobre todos esos principios, sobre los principales de esos principios constitutivos del ser del hombre. Pero yo ahí, para ser como súper sintético, he puesto en la placa dos de esos principios: la naturaleza y el ser personal. Entonces, los seres humanos básicamente tenemos una naturaleza que se llama la naturaleza humana y es la misma que tiene el bebé no nacido con síndrome de Down, el negrito que se encuentra en la última aldea perdida de África y el empresario que compra y vende sus acciones en Wall Street en Nueva York. La misma naturaleza humana. La naturaleza humana es aquello que hace que el ser humano sea lo que es, o sea, lo que le da su ser propio, su ser sustancial, no su ser accidental, ¿no? Si yo me dejo el pelo largo, voy a seguir siendo yo mismo, ¿no? Si yo me cambio de ropa, voy a seguir siendo yo mismo. Entonces esas cosas son accidentales. No, acá con naturaleza nosotros entendemos
lo esencial, es decir, aquello que el ser humano hace, que, aquello que hace que el ser humano sea lo que es. Y la naturaleza incluye, y esto ya vamos adelantando un poquitito, un elemento que eh, vamos a desarrollar en clases posteriores, incluye una dimensión corporal y una dimensión espiritual, porque justamente ese es como uno de los grandes temas de la antropología, el hecho de que somos cuerpo y somos espíritu. Algunos han querido reducir meramente a lo físico y a lo corpóreo, y el hombre termina siendo un animalito un poco más evolucionado, y otros han puesto tanto el acento en la dimensión espiritual y si quieren ustedes sobre todo en la dimensión racional, que han olvidado también las dimensiones más vinculadas a lo físico y a lo corpóreo. Entonces, la naturaleza incluye la dimensión corporal y la dimensión espiritual. Cuando nosotros decimos la naturaleza humana, entendemos en este sentido específico aquello que el ser humano sea lo que es y no por lo tanto eh, la naturaleza en el sentido de, no sé, los paisajes, las plantas, los animales, otras cosas, ¿no? Bueno, y el otro principio esencial es el ser personal, porque los seres humanos gozamos de una dignidad que se llama ser personas. El ser personal demos esta primera caracterización, nomás por ahora, porque no podemos entrar en muchos detalles en este momento. Después también personas será un tema que estudiaremos más adelante. El ser personal es lo que hace que cada uno de los seres humanos sea único e irrepetible y le da fundamento a su dignidad. Fíjense. Ustedes, somos todos iguales y somos todos distintos. Somos todos iguales por nuestra naturaleza humana y somos todos distintos por nuestra condición personal, ¿no? Y si bien podríamos decir, perdón un segundito, voy a enchufar para que no se me quede sin batería. Si bien ustedes podrían decir, pero bueno, qué sé yo, también no hay dos perros iguales, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no hay dos perritos iguales. Sin embargo, el hecho de que, supongamos, haya animales que sean distintos dentro de una misma naturaleza animal, los dos son perros, pero no son iguales, son distintos como perros también, eso se debe por una condición meramente accidental, meramente por una cuestión de la materia. En cambio, el ser personal de los seres humanos le viene de su condición espiritual que los hace a cada uno único e irrepetible, ¿no? Entonces, la naturaleza, por un lado, el ser personal, por el otro. Estos dos conceptos son sumamente importantes porque ambos son constitutivos e innatos en el ser humano. O sea, la naturaleza humana es algo que yo no me lo invento, sino que se da ya en mí como tal. Yo no puedo decidir si tener o no tener inteligencia, yo no puedo decidir si tener o no tener voluntad, yo no puedo decidir si tener o no tener amor o miedo, porque son todas realidades naturales. Y voy a decir esto con toda tranquilidad en este ámbito, pero esta frase que yo diría sonaría escandalosa para la cultura, para algunas ideologías de nuestra cultura actual. Yo no puedo decidir si tener o no tener inteligencia, si tener o no tener amor, si no tener o no tener miedo. Yo no puedo decidir si ser o no ser varón o mujer. Eso es natural, eso es constitutivo, ¿no? Entonces la naturaleza humana es eso constitutivo y el ser personal también es constitutivo. Entonces uno puede decir, ¿qué es un ser personal? Bueno, el ser personal es un ser que razona. Ah, bueno, entonces los chicos con síndrome de Down, los fetos no nacidos, etcétera, no son personas. O el viejito que ya está perdido de la cabeza ya no es persona. No, el ser personal no es simplemente la capacidad de razonar, sino el ser personal es esa condición espiritual que se manifiesta, entre otras cosas, en la capacidad de razonar, ¿no?
que en algunos casos puede estar impedida por diferentes causas, incluso puede estar impedida de manera como definitiva, ¿no? Como en esas enfermedades que son ya muy graves y que la persona ya nunca va a poder tener de nuevo el uso de sus facultades, ¿no? Entonces, pero aunque estén impedidas, no se ha perdido la raíz, que es lo que sustenta eso, que es la misma persona. Bueno, entonces, eh, simplemente ya como para ir cerrando, porque quiero dejar unos minutitos también para que ustedes por ahí hagan algún comentario o una pregunta. ¿Por qué es necesario estudiar la antropología filosófica? A medida que nosotros nos vayamos metiendo en los diferentes temas que vamos a ir abordando, nos vamos a dar cuenta de que muchos de estos temas, como suele pasar siempre con la filosofía, parecen abstractos, pero no lo son tanto. En realidad son temas que tienen mucha relación con la vida concreta que cada uno de nosotros llevamos. Eh, Aristóteles decía, y con él toda la tradición filosófica, la filosofía no está al servicio de nada. La filosofía, no, o sea, cuando le preguntan ¿para qué sirve la filosofía? La respuesta es que la filosofía no sirve, ella es señora, no es sirvienta. ¿Mm? Es decir, porque es un saber de máxima categoría que no está subordinado a ningún otro tipo de saber. Pero el hecho de que sea señora y no sirvienta, bueno, después de la tradición cristiana se va a decir que la filosofía es servidora de la teología. Pero el hecho de que la filosofía sea servidora y no señora y no servidora o sirvienta, no significa que no tenga ninguna repercusión en la vida concreta, sino que por el contrario nos sirven a nosotros para encontrar una orientación en nuestra vida y una síntesis personal. Esta es muy importante. Ustedes recuerden los dos movimientos del espíritu humano, análisis y síntesis. Análisis es descomponer una realidad compleja en todas sus partes. Es decir, agarramos el relojito, ¿no es cierto? El reloj como los de antes, y de todas las piecitas del reloj van cada una por su lado. Pero después hay que hacer de nuevo la síntesis, ¿no es cierto? Capaz que a cualquiera de nosotros nos ha pasado que nos quisimos poner a jugar a relojeros o a ingenieros, hemos desarmado algún aparato de la casa y después ya no lo podíamos armar y después nos retó el papá o la mamá por la macana que habíamos hecho, ¿no? Este, eh, entonces, no podemos vivir solo de puros análisis. Ustedes prendan la televisión, miren los noticieros y van a ver infinitos análisis de la realidad, ¿no? Sobre todo de la política, de la economía, todo el tiempo análisis, analizamos desde todos los puntos de vista imaginables. Pero, ¿dónde está la síntesis? Necesitamos también una síntesis. Necesitamos tener una mirada, una visión del ser humano y de la realidad que nos invite a poder eh, encontrar respuestas a las preguntas. Como dice ahí, esa necesidad está basada en las preguntas últimas y la relación también con ese sentimiento existencial que sobre todo tuvo mucha fuerza en la última parte del siglo XX, que fue el sentimiento de la angustia, de dónde vengo en última instancia, a dónde voy. Muchas personas hoy en día tienen muy rotos los vínculos familiares, entonces el de dónde vengo no es solo una pregunta filosófica, de decir de dónde habré salido, me habrá creado Dios, seré un producto de la casualidad o de la evolución, sino también es decir de dónde vengo, vengo de alguien que me haya querido de verdad o vengo simplemente de, no sé, de una pura casualidad, suerte o mala suerte. Y la angustia, que era ese sentimiento propio, decíamos, de la última parte del siglo XX, en esta primera parte del siglo XXI se ha reconfigurado en ansiedad. La ansiedad que me hace que como que no tuviera pasado y tampoco futuro y solo es, y el futuro se adelanta permanentemente porque estoy ansioso y estoy pensando qué voy a hacer o para dónde voy a tirar después de lo que estoy viviendo hoy. Bueno, las situaciones de vida que muchas veces parecen no tener sentido encuentran respuesta en sólidos principios filosóficos. Para ver simplemente
algunas situaciones de vida que parecen no tener sentido. Hay una lista que no es exhaustiva, pero que sí simplemente ilustra, ¿no? Suicidio y no solo adolescente, adicciones, rupturas de todo tipo, etcétera. ¿M? También es necesaria la antropología filosófica para saber cómo vincularme con la humanidad de los otros. Hoy en día prevalece el individualismo. Entonces, la indiferencia, los demás solamente por ahí pueden merecer como un amor al hombre, una filantropía benevolente, sin que me cuestione ni me moleste mucho, por así decirlo, sin que incomode mucho mis propios estándares de vida y mis propios esquemas de vida, ¿no? Eh, o el utilitarismo. Las personas nos usamos los unos a los otros o el colectivismo, como sucede en los regímenes totalitarios en que la persona pierde su libertad. Bueno, entonces, frente a todas esas miradas equivocadas, la antropología filosófica nos va a proveer por lo menos de una serie de elementos que nos van a ayudar a nosotros a ir encontrando una orientación. Llegamos hasta acá, hasta esta plaquita que es la número 7 del PowerPoint, porque lo que sigue después corresponde ya a las visiones del hombre, ¿no? Acá esta placa está como muy, todavía sin muchos detalles. Quizá la voy a completar un poquito si tengo tiempo durante el curso de la semana, para que ya a ustedes les quede un poquitito más claro. Entonces, saco esto y vuelvo a aquí que ustedes ya vieron, uy, ¿qué dice esto? Extender sesión. Uy, se dio por borrado. Bueno, ahí está, ahí volvió. Ustedes han visto acá que van a tener esta actividad, ¿no? Vamos a ver si se abre todo. Ahí tienen ustedes el texto de Juan Fernando Sellés. No es tan largo, son unas cuantas páginas, que bueno, que en este archivo, en este documento, aparece así, no aparece dividido por páginas. Bueno, entonces, en base a eso van a hacer su comentario personal y va a ser como una manera de hacer un pequeño práctico respecto de esta primera clase que estamos haciendo. Todas entonces van a tener su práctico para que también ustedes vayan al día. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. No, clarísimo, como siempre. Bueno, me parece muy bien. Entonces, recuerden que también a través de la página, nosotros tenemos como ahí en el costadito hay un lugarcito donde se pueden mandar mensajes o también se puede mandar un mail al, al enlace mío del profesor. Bueno, en realidad no sé si también todos ustedes tienen mi número. Sí, pero sí hay varios medios de comunicación, así que bueno, nos comunicaremos a través de esos medios cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, ¿no? Bien. Bueno, entonces les agradezco la atención y ya, si Dios quiere, nos estaremos viendo en este lugar la próxima El semana, próximo viernes. el próximo viernes, sí. Yo Así tuve es. problemas, padre, para ingresar a los links de cuando cliqueaba para ver los textos, Sí. me enviaba a bueno, pedían usuario, contraseña, ¿Sabés Tenés qué que es, ver, Silvana? la parte de biblioteca. Un detalle es que vos accedas, a veces uno accede a algo desde un lado o tiene que acceder desde el otro. Por ejemplo, yo tengo varias cuentas. Yo tengo mi cuenta personal, tengo mi cuenta Unsta. Para entrar en este tipo de cosas tengo que entrar con la cuenta Unsta. Si entro con la cuenta personal no me deja entrar. Entonces, fíjate bien en qué cuenta estás trabajando y capaz que ese puede ser el punto ujú, sí, Bien, que te generaba problemas. Si no, bueno, también está la gente de educación a distancia, el soporte, eso ahí pregúntenle a ellos, seguro ellos van a saber decir mejor, ¿no? lo que perfecto. pasa es que para entrar a la biblioteca tenés que ir a la biblioteca que te dan un código y un usuario y una contraseña nueva. No es la misma que para Ah, entrar a Ah, la sí, sí, facultad. el usuario de la contraseña de la biblioteca es distinto, ¿no? Es Sí, ah, totalmente distinto. Sí, sí, por eso gracias. hay que anotarse, no sé, registrarse en la biblioteca. exactamente, Perfecto. así es. Bien.
Bueno, muy bien. Bueno, padre, muchas Bueno, gracias. Bueno, buenas padre, tardes entonces gracias. y nos vemos el viernes Hermoso. que viene. Bueno, Nos Hasta vemos si luego. Dios gracias. quiere. Hasta Chao. luego. Chao.